Hebreos capítulo 11, vamos a continuar con esta serie de estudios, ¿verdad?, de la Biblia acerca de hombres de fe. Este es el número 4. Gloria a Dios. La última vez, ¿verdad?, la vez pasada estudiamos acerca de Noé. Hoy vamos a estudiar la vida de Abraham. Sigue, ¿verdad?, la vida de Abraham. Y pues el título que tiene Abraham en la Biblia es que es el padre de la fe. Es el título que se le dio, ¿verdad? Así es que este es el título de este mensaje, de este estudio: Abraham, el padre de la fe. Vamos a leer algunos versículos de Hebreos 11 y prácticamente nos vamos a trasladar a Génesis para estar estudiando la biografía de Noé esta mañana. Hebreos 11, ¿cuánto lo tienen? Vamos a leer el versículo del 8 al 10 y luego nos pasamos al versículo 17. Del 8 al 10 primeramente, y dice de esta manera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vamos a orar por este mensaje. Padre celestial, esta mañana te doy gracias porque nos has reunido una vez más en tu nombre. Oro a ti por tu palabra, unge tu palabra, unge mis labios y mi corazón. Señor, ayúdanos y que tu Espíritu Santo, Dios, traiga entendimiento en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Abraham, el padre de la fe. Este es el número 4 de esta serie, hombres de fe. Gloria al Señor. Aleluya. Así que vamos a hablar en primer lugar: Abraham, el hombre común. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Abraham representa a un hombre común que llegó a hacer cosas extraordinarias esta mañana. Pero era un ser humano que tuvo todas las dificultades de cualquier persona, cualquiera de nosotros. Así que vamos a hablar en este primer punto de que Abraham tuvo una vida normal, tuvo una vida cotidiana, ¿verdad? Tuvo una vida, ¿verdad?, que todos tenemos, seres humanos. Y primeramente Abraham fue hijo, ¿verdad? Eso lo vamos a irnos ahí a Génesis capítulo 11, por favor. De hecho, hay varios capítulos de Génesis que le dedican a Abraham, a la historia de Abraham. Y primeramente, hermanos, iglesia, Abraham fue hijo. Dice Génesis 11, Génesis 11, del 27 al 32, vamos a leer los descendientes de Taré. Dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. En estos primeros versículos encontramos que Abraham tenía un padre, ¿verdad? Taré era el padre de Abraham. Abraham fue hijo, vivió como hijo, ¿verdad? Buenos años, muchos años. Era uno de 3 hijos. Su padre Taré gobernaba en la familia. Así que Abraham sabía lo que era ser hijo. Él supo lo que era tener un padre y una madre y ser hijo, ¿verdad? Tener hermanos, gloria a Dios. Ahora Abraham también fue esposo, ¿verdad? Abraham fue esposo, tuvo una esposa
Amén. Sabemos, conocemos que fue Sara, su esposa. Ahí en Génesis 12, versículo 4 y 5, dice estas palabras: se fue Abraham como Jehová le había dicho, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces Abraham también, ¿verdad? Tuvo una esposa, dice que en este texto que tomó a su esposa Sarai y salió hacia donde Dios lo había llamado. Así que Abraham, ¿verdad?, sabía lo que era tener una esposa. Él sabía lo que era edificar un matrimonio, que no es nada fácil, ¿verdad? Más en estos tiempos que se ha deteriorado tanto el asunto del matrimonio, de la familia. Ahorita ya no hablan de la familia, ahorita hablan ya de las familias. Es algo triste, hermanos, iglesia, pero ahorita ya no se habla de la familia, hablan de las familias, porque ahorita ya hablan de que una familia se puede componer, ¿verdad?, tradicionalmente de un hombre, una mujer, un hombre, una mujer y los hijos. Pero ahora hablan de que la familia también se compone de 2 mujeres y un hijo, de 2 hombres y un hijo, o de una mujer y hijos, o de un padre y hijos. Entonces ya ahorita hablan de familias, hay varios tipos de familias, ¿verdad? Entonces es algo triste, pero es una realidad esta mañana. Abraham, mis hermanos, iglesia, Abraham fue esposo, tuvo un hogar, tuvo una familia, un matrimonio. Cuando llegó a Egipto le dijo a su mujer que dijera que era su hermana. Tenía dificultades en su matrimonio, Abraham. Y bueno, aquí vemos el primer asunto, ¿verdad?, donde él se enfrenta, porque llega a Egipto. Su esposa Sara, dice la Biblia, que era hermosa de su semblante, y él le dijo a Sara, su esposa Sarai, que le dijera que era su hermana por miedo, por temor. Ahí en Génesis 12, vea conmigo del 10 al 13, dice estas palabras. Génesis 12, del 10 al 13, pues para que me vayan a leer también, por favor. A ver. Del 10 al 13. Amén. Aquí tenemos ese caso donde Abraham pues está haciendo algunas cosas no muy sanas, no muy correctas, ¿verdad? Diciéndole a su esposa que diga que es su hermana para salvar su propio pellejo. Entonces vemos que Abraham tuvo un matrimonio que batalló, gloria a Dios. O sea, tuvo una vida matrimonial, ¿verdad? Que quizás cometió algunos errores. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Aleluya. Así es que Abraham también, ¿verdad? Tuvo esposo. Ahora, Abraham también fue trabajador, fue un hombre que trabajó. Ahí en Génesis 13, del 1 al 3, ¿verdad? Gloria ahí, para que lea, por favor. Génesis 13, 3, del 1 al 3. Subió pues Abraham de Egipto hacia Agar, y él, su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde Israel hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí está. Y al lugar, ¿hasta ahí? Sí, está ahí, gracias. Del 1 al 3. Bueno, lo que vemos aquí en estos 3 versículos, ¿verdad? Es que Abraham tenía ganado, tenía vacas, tenía ovejas, tenía, ¿verdad? Y dice que era rico, o sea, riquísimo. O sea, significa que Abraham trabajaba.
Abraham era un hombre trabajador, ¿verdad? Que supo lo que era trabajar, tenía ganado, era un hombre ganadero, tenía criados los cuales le ayudaban en su trabajo. Entonces, Abraham también tuvo una vida laboral. Ahora, Abraham también fue tiro. ¿Por qué le digo esto? Porque tuvo que lidiar con un sobrino llamado Lot. Así es que Abraham, cuando él salió de Ur de los Caldeos, no solo se llevó a su esposa Sarai o Sara, sino que también se llevó a su sobrino Lot. Abraham tomó esa responsabilidad, quizás algo que no le tocaba a él, sin embargo él está tomando esa responsabilidad, hacerse responsable de su sobrino Lot, porque su hermano, el papá de Lot, había muerto antes, ¿verdad? Entonces Abraham toma esa responsabilidad. Eso lo miramos ahí en Génesis 12:4, lo voy a leer. Dice: fue Abraham y como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. También en Génesis 13, versículo 1, ahorita lo leyó la hermana, también dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Entonces, Abraham, ¿verdad?, tomó esa responsabilidad, iglesia, esta mañana. Era un hombre que inclusive rescató a su sobrino Lot cuando fue llevado cautivo por Kedorlaomer y otros 3 reyes que se le unieron y llegaron, ¿verdad?, y llegaron a Sodoma y llevaron cautivo a todos los de Sodoma, y entre ellos iba Lot y su familia, ¿verdad? Entonces Abraham metió sus manos al fuego por su sobrino. Eso nos habla de que Abraham era un hombre, ¿verdad?, responsable, era un hombre, ¿verdad?, que tenía convicciones familiares. Él metió las manos al fuego por su sobrino Lot. Eso lo leemos en Génesis 14, ¿verdad? Es Génesis 14 del 11 al 16. A ver, que lo lean, por favor. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en Mamre. El amorreo, hermano de Jacob, y hermano de Aarón, amén, los cuales eran aliados de Abraham. Al 16, hasta el 16. Oyó Abraham que su pariente estaba suspendido, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obat, al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Amén. Aquí tenemos a Abraham rescatando a su sobrino Lot, ¿verdad? Lo rescató, peleó, ¿verdad?, contra esos reyes y los derrotó, dice, y logró sacar a Lot de su familia del cautiverio esta mañana. Entonces Abraham tuvo una vida, ¿verdad?, como persona. Abraham también fue padre, ¿verdad? Al final fue un padre ejemplar, fue un hombre que supo guiar a su familia correctamente. Se convirtió en padre ya a una edad avanzada, conocemos la historia, ahorita vamos a desglosar más esto, porque era un buen padre, que tuvo sus luchas y sus batallas, tuvo sus conflictos familiares, vivió momentos difíciles. Pero Abraham, un hombre común, un hombre ordinario, pero escúcheme bien, Abraham se convirtió, ¿verdad?, de un hombre ordinario a un hombre extraordinario, de un hombre común a un hombre poderoso en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hablar en segundo lugar, el hombre común que se convirtió en un poderoso hombre de fe. De Abraham podemos aprender principios buenos para vivir para Dios. Primeramente, hay 3 cualidades que yo puedo ver en Abraham. La primera cualidad, espiritualmente hablando, es que Abraham era un adorador. Abraham adoraba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era un hombre muy espiritual que adoraba a Dios.
Vamos a leer algunos versículos. Génesis 12, versículos 7 y 8. Lo voy a leer. Dice así, Génesis 12, 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Aquí vemos que en dos ocasiones Abraham edifica un altar a Dios. Los altares se edificaban para adorar a Dios. Entonces nos dice que Abraham, ¿verdad?, era un adorador. Abraham, ¿verdad?, no sirvió a los dioses que sirvieron sus padres, dioses, ¿verdad?, de madera, dioses de hierro, de barro, de piedra, etc. Él sirvió al Dios verdadero y él adoraba a Dios. Era un adorador esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Génesis 13, 18, alguien que lo lea. Génesis 13, 18. Abraham fue removiendo su tienda, vino y Abraham en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Aquí vemos una vez más a Abraham edificando otro altar, porque vez tras vez Abraham tenía la necesidad, ¿verdad?, la convicción de adorar a Dios. Él hacía altares para adorar a Dios. Él así le enseñó a su familia, ¿verdad?, a adorar a Dios. Era un adorador. Génesis 22, versículo 9. ¿Alguien que lo lea? Génesis 22, 9. Una vez más, aquí vemos a Abraham construyendo otro altar. Este altar era para su hijo. Ahorita vamos a ver la historia de esto. Pero era un altar porque Abraham era un adorador en esta mañana. Él había aprendido a adorar a Dios. Génesis 18, versículo del 1 al 3. Voy a leerlo. Génesis 18, del 1 al 3. Después se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Aquí vemos a Abraham. Dice que vinieron 3 ángeles, 3 varones, ¿verdad? 3 ángeles. La Trinidad se presenta en el hogar de Abraham. La Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen. Y cuando Abraham los mira, dice que corriendo se postró, amén, al suelo y los adoró. Era Dios, pero era Abraham adorando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Era un adorador. Otra cualidad de Abraham es que Abraham era un hombre de oración también. Aleluya. Siempre miramos a Abraham que hablaba con Dios. A pesar de todos sus quehaceres, vemos a Abraham hablando a Dios en oración. Siempre tenía un tiempo para platicar con Dios. Es más, no solo oraba Abraham, sino que también intercedía por los demás. Era un hombre de intercesión. Era un hombre, ¿verdad?, que se preocupaba por los demás. Y no solo oraba por sí mismo, sino que oraba por otros e intercedía por otros delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión Abraham intercedió por Sodoma, esas ciudades malvadas que Dios destruyó. Pero Abraham, hermanos, estaba preocupado por su sobrino Lot. Lot vivía en Sodoma, Lot y su familia. Y Abraham, dice la Biblia, que Abraham empezó a orar, a interceder por esas ciudades, pidiéndole a Dios misericordia. Dios, ten misericordia de estas ciudades. Señor, si hubiera ahí 50 justos, destruirías a la ciudad. Y Dios le contestaba, porque Abraham tenía una carga de intercesión, era un hombre de oración. Vamos a leerlo ahí en Génesis 18. Voy a leerlo, dice del versículo 17 al 24. Es algo tremendo esta historia. Génesis 18, 17 al 24. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra.
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ese clamor era el clamor de Abraham, ese que habla ahí la Biblia. Dice el versículo 22 al 24: y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová en oración. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Aquí tenemos a Abraham, iglesia, con una carga de oración, de intercesión, porque era un hombre, ¿verdad?, que oraba a Dios, que clamaba a Dios por la misericordia. En este caso por Sodoma, por su sobrino Lot. Él está tratando, ¿verdad?, de que Dios detenga su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y ahí está Abraham intercediendo en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta historia vemos a Abraham como un hombre que conocía el poder de la oración, un hombre que también conocía quién era Dios. Cuando un cristiano conoce quién es Dios, va a vivir para Dios y va a orar cada día cuando conoce a su Dios. Abraham sabía que podía venir ante el Señor en oración y su oración sería contestada esta mañana. Aleluya. La tercera cualidad que yo veo en Abraham es que Abraham era un hombre obediente. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Abraham fue probado por Dios, obedeció a Dios. Primeramente obedeció a Dios y salió de su tierra natal y se fue hacia donde Dios lo estaba llamando. A los muchos años, ¿verdad?, vino una prueba mayor para Abraham. Él ya tenía a su hijo Isaac, ¿verdad? Y Dios probó su obediencia. Dios le pide a su hijo Isaac el sacrificio. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre obediente. Abraham, Dios le dijo lo que tenía que hacer y Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios. En Génesis 22, alguien que lo lea, del 1 al 3. Génesis 22, del 1 al 3, por favor. Dios le habla a Abraham una mañana, una noche, le dice que le ofrezca a su hijo. Dios probando la obediencia de Abraham, Dios probando qué tan obediente era Abraham. La Biblia dice que Abraham respondió. Él tomó a su hijo, ¿verdad?, y se fue al lugar donde Dios le dijo. Entonces Abraham era un hombre obediente. Era otra cualidad que él tenía. Ahora esto no era fácil, era una prueba tremenda de obediencia, ¿verdad? Era una prueba de obediencia muy fuerte. Aleluya. ¿Cómo respondemos nosotros cuando Dios prueba nuestra obediencia? Esa es la pregunta. Hay cristianos que reprueban, que no pasan la prueba de la obediencia. Cuando Dios prueba su obediencia, la reprueban. Sacan 5, sacan 0. Pero Dios nos llama a ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Abraham fue un hombre, ¿verdad?, que reunió las cualidades. Y yo creo que fueron cualidades que Dios miró. Fueron cualidades que Dios miró en Abraham. Un hombre, ¿verdad?, que adoraba a Dios. Un hombre de oración, de intercesión. Y un hombre obediente esta mañana. Desde un principio. Aleluya. Y por eso Dios lo bendijo a Abraham. Gloria a Dios. Entonces esto es algo muy tremendo esta mañana. Porque nos enseña, aleluya, que a pesar de que podemos vivir una vida cotidiana, una vida secular, normal, podemos también vivir, ¿verdad?, una vida espiritual para Dios. Entonces aquí es donde entra, ¿verdad?, aleluya, los momentos difíciles esta mañana. Porque, escúcheme bien, Abraham fue el padre de la fe, un hombre de fe.
Por eso está en la lista ahí. Sin embargo, Abraham pasó momentos difíciles. Y yo quiero hablar finalmente la fe en medio de los momentos más difíciles. En nuestro texto, Hebreos 11, ¿verdad? Vamos a leer el texto, Hebreos 11 del 8 al 10. Una vez más dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Yo creo que Abraham fue uno de los hombres que más etapas difíciles atravesó en su vida rumbo a su destino. Estoy seguro que Abraham vivió miedos, vivió inseguridades, vivió desprecios, peligros, muchas dudas. ¿Cuántos dicen amén? Abraham y su esposa Sara vivieron momentos muy difíciles, iglesia. Y yo creo que el momento más conocido que ellos atravesaron fue cuando Abraham, ¿verdad? Recibió la promesa de un hijo de parte de Dios. Esa promesa no llegó rápido. Conocemos la historia. Tardó un buen tiempo para que se cumpliera esa promesa. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham y Sara eran jóvenes, no eran tan viejos. Y quizás en ese momento ellos creyeron esa promesa. Pero lo tremendo de esta promesa es que Dios dejó que pasaran todavía muchos años y ellos seguían envejeciendo y Sara no se embarazaba. Entonces era más difícil creer esa promesa de que iban a tener un hijo, ¿verdad? Porque pasaron, 20, 30 años después de esa promesa y no llegaba el hijo. Sara no quedaba embarazada. Dios mismo probando la fe de ellos esta mañana. Vamos a irnos a Génesis una vez más, Génesis 18. Vamos a leer del 9 al 15, por favor. ¿Cuántos están entendiendo esta mañana? Dice así, Génesis 18 del 9 al 15, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Qué tremendo, iglesia. Aleluya, qué tremendo. Aquí está, amén, Dios dándole esa promesa, recordándole esa promesa. Ahora ya habían pasado muchos años, ya son viejos, ya, amén, 90 y tantos años de edad. Y Dios le dijo: de aquí a un año Sara tendrá un hijo. Y Sara se rió. O sea, era una cosa tan difícil creer. ¿Cuántos dicen amén? Dios le prometió a Abraham una descendencia y una tierra, pero eso no llegó fácil ni rápido. Fue un proceso lento de muchos años de espera. Aleluya. Fue un proceso, ¿verdad? De tiempo, mis hermanos, iglesia, de tiempo. Pero era un hombre que se aferró a su fe esta mañana. Génesis 15 nos dice ahí la promesa de una tierra que Dios le dio a Abraham. Génesis 15 del 7 al 18, vamos a leer. Dice: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino.
Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Aleluya. Escúcheme bien. Bueno, hasta el 18 vamos a leer. Y a la cuarta generación dice: volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia en esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí está la imagen de un momento difícil para Abraham. Dios le dijo: a tu descendencia en esta tierra. Señor, pero ¿cómo va a ser posible eso? Y Dios le pide un sacrificio a Abraham. Dios le dice a Abraham: trae estos animales y ofrécemelos en un sacrificio, y yo voy a descender sobre esos animales. Abraham trajo esos animales, los partió por la mitad, mas no las aves. Y ahí Abraham tiene su sacrificio desde la mañana. Dice que hasta la tarde Dios no respondía. Y dice que venían aves de rapiña tratando de tragarse el sacrificio a Abraham. Esta es la imagen de algo espiritual. Porque lo que vemos aquí es que cuando hay una promesa de parte de Dios, van a venir aves de rapiña tratando de robarnos esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Abraham está atemorizado. Dice que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, porque Abraham no miraba que Dios descendiera al sacrificio. Pero dice que en la tarde, ya oscurecido, dice, se miró que un horno humeante se paseaba entre los animales. Y entonces vino la palabra de Jehová a Abraham. Aleluya. Entonces no fue fácil para Abraham, mis hermanos, iglesia. Miramos muchas dificultades en la vida de Abraham y Sara, pero fueron dificultades que ellos lograron superar. ¿Cuántos dicen amén? Ellos lograron superar. Y yo puedo ver esto como una carrera con obstáculos. Hay una carrera, ¿verdad?, que se lleva a cabo en las Olimpiadas, en las competencias, ¿verdad?, de atletismo. Esta carrera de atletas puede ser una carrera de 200 metros o de 500 metros, de 400 metros. Y en esta carrera consiste que cada 50 metros más o menos ponen unas vallas de madera. Entonces el atleta va corriendo y tiene que brincar, ¿verdad?, esas vallas. Tiene que brincar, son varias, unas 5, 6, no sé. Pero se le llama carrera con obstáculos. Bueno, así fue la fe de Abraham y Sara, ¿verdad? Aparte que era una carrera, Dios les puso obstáculos. Pero lo tremendo de todo es que ellos saltaron esos obstáculos. Lograron sobreponerse a las dudas, al temor, al miedo, ¿verdad? A la incertidumbre. Ellos lograron brincar esos obstáculos de esa carrera y llegaron hasta el cumplimiento de esas promesas de Dios para ellos. Y yo creo que por esta razón Abraham está en la lista de los héroes de la fe, y por eso se le conoce como el padre de la fe. Gloria a Dios. Y nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham. La iglesia es la descendencia espiritual. Los hebreos es la descendencia física o carnal de Abraham, pero la iglesia de Cristo es la descendencia espiritual de Abraham. Entonces Abraham tiene mucho que enseñarnos. No necesitaríamos otros 2 mensajes, porque, hermanos, hay varios capítulos de la Biblia que le dedican a la vida de Abraham. Hay muchos acontecimientos que sucedieron en él. No podemos hablar de él, ¿verdad?, en un solo mensaje. Pero sí entendemos que Abraham tuvo grandes dificultades, gloria al Señor. Algunas epístolas del apóstol Pablo menciona la vida de Abraham. En Romanos, 1 Corintios, Pablo menciona la vida de Abraham.
¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe, gloria al Señor. Y él fue un hombre, ¿verdad?, que pasó tiempos difíciles, un hombre que tuvo una vida cotidiana, que vivió una vida secular, pero también vivió una vida espiritual. Y al final, ¿verdad?, a pesar de los obstáculos, las dificultades, las promesas de Dios se cumplieron en él y en Sara, su esposa, gloria al Señor. Él se convierte en el padre de la fe, ¿verdad? Padre de muchas gentes, significa su nombre. Y Sara significa madre de muchas personas. O sea que Dios, al final Dios le cambió el nombre, porque al principio era Abraham sin H y Saraí, pero Dios les cambió el nombre a los dos. Abraham sin H le puso a Abraham con H, y a Saraí le puso Sara, gloria a Dios, el padre de la fe, gloria al Señor. Así es que, pues es todo lo que yo traigo en esta mañana acerca de este cuarto estudio de hombres de fe, Abraham, el padre de la fe, gloria a Dios. Si usted lo cree, damos un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana vamos a, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, puede hacerlo esta mañana. Sí. Se habla muy poco, ¿no? Se habla muy poco, o sea, pues se supone de que yo decía, Adán y Eva son nuestros padres espirituales, son los primeros que llegaron a la tierra, pero nunca se habla de ellos, se habla muy poco. Sí, pues quizás se escribió poco de ellos porque, pues sí, por su caída, ¿no? Porque desobedecieron a Dios y fueron echados del huerto del Edén, y pues ya prácticamente ya se enfoca la historia en los hijos de Eno, en Caín y Abel. Bueno, y sí vuelve a mencionar ahí en el capítulo 4, Génesis 4, de cuando ya volvió a concebir Eva y dio a luz otro hijo en lugar de Abel, a Set, ¿verdad? Y pues ya vienen las descendencias. Sí, pues no se habla así mucho, simplemente pues lo que se han escrito acerca de ellos cuando vivieron en el paraíso, ¿no? Y todo, que ellos realmente, pues Adán fue el que le puso nombre a todos los animales. Pero pues sí, cuando hablamos de ellos hablamos de la caída, cuando se habla de ellos, ¿no? De la desobediencia, tomaron del fruto, y es lo que hablamos de ellos, es lo que resalta. Historia ahí, ¿no? Su biografía. Rahab. Sí, Rahab. Entonces, ella también se habla pues de lo que hizo. Sí, pues de hecho está en la lista de las mujeres de fe, de ella vamos a hablar en uno de estudios más adelante. Por la fe Rahab, dice la ramera. No, pues de hecho cuando están ahí, Adán y Eva no están en la lista, por la fe Adán no dice. Sí, pues no. Pues sí, más que nada, porque pues cuando escuchamos de Adán y Eva pensamos siempre en la caída, pues la desobediencia de ellos, es lo que pensamos, ¿no? Porque por ejemplo, el rey David también desobedeció a Dios y todo lo que hizo y todo, pero se sigue hablando de eso, pero de ellos ya no. Pues a veces hay misterios en la Biblia, pues hay misterios y hay cosas que quisiéramos que estuvieran ahí escritas, pero no están. Porque muchos dicen, pero a ver, Adán y Eva están en el cielo o están en el infierno, dicen muchos. Pues solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pues de hecho sí, yo pienso que sí están en el cielo porque
Dios mismo, cuando ellos se vieron que estaban desnudos, Dios dice que sacrificó un animal y los cubrió con las pieles de ese animal. Entonces Dios les cubrió su pecado. Entonces, pues sí, van a estar, ¿no? Tienen un lugar, la gloria de Dios. Quizá no van a estar donde va a estar Abraham y los patriarcas, ¿verdad? No van a, donde van a estar los apóstoles. Quizá por allá van a estar en otro lugar. Pero pues hay cosas que no.